Bien, desde el Consejo Nacional de Educación se está planteando, se está proyectando realizar un evento importante, un seminario, Educomunicación, así se llama, fortaleciendo la educación desde los medios de comunicación. Aquí tengo el brochure, en fin, toda la información al respecto. Y sobre eso vamos a hablar con León Trachtenberg, quien es, como sabemos, miembro del Consejo Nacional de Educación y un educador muy reconocido. León, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, efectivamente, hoy día vengo como miembro del Consejo Nacional de Educación, de una comisión que se ha preocupado por estudiar el tema de la tensión y la complementariedad posible entre medios de comunicación y educación. Y esto va a dar lugar a un seminario que va a ocurrir el día lunes en el Hotel José Antonio, en 28 de julio, en Miraflores, de 5 a 8 de la noche, donde van a haber expertos en los medios, analistas, estudiosos, para discutir juntos las iniciativas que se están dando en distintos lugares para hacer mayores sinergias entre medios y educación. Los medios de comunicación tienen ya un rol importante al informar, al difundir, al recrear sanamente, sobre todo, y eso es sumamente útil. Tienen también la posibilidad de poner agenda. Todo eso tiene algunas aristas que están vinculadas con educación. Pero también hay situaciones en las cuales los medios tienen, vamos a decir, efectos secundarios que no necesariamente son positivos si es que no se manejan bien. Por ejemplo, si tú transmites la historia de un suicidio, se conoce que automáticamente aparecen más suicidios, porque hay un efecto de imitación, salvo que los medios traten el tema de tal manera que se pueda contener el desborde que puede producir en cualquier joven que ve el tema una identificación. O cuando tú haces entrevistas en temas peliagudos, si uno solamente invita a un lado del problema, el mensaje que estás transmitiendo es que a ti te interesa solamente que se alineen con tu punto de vista, porque no estás respetando la pluralidad, la diversidad, a pesar de que todos aspiramos a que haya un desarrollo del valor del respeto a las diferencias, a la pluralidad, claro, a los distintos puntos de vista. O sea, tú vas transmitiendo en tu manera de ser un medio de comunicación ciertos valores, claro, algunos de los cuales son muy apreciables y otros pueden tener efectos secundarios, como a veces ocurre, pues tú tomas un antibiótico que te hace muy bien a la salud, pero el efecto secundario es que te daña el estómago, ¿no es cierto? Claro. O sea, hay que tener en ese sentido el cuidado para poder ver cómo hacemos para maximizar los beneficios y minimizar en todo caso los perjuicios. Y los medios de comunicación son una especie de escuela paralela, no escolar, pero escuela en el sentido, modelan gustos, modelan preferencias, modelan actitudes. Nosotros vemos versiones amplificadas inclusive en las redes sociales, ¿no? Como estas movilizaciones que ocurren de los estudiantes en Chile. Pero nosotros hemos visto en el Perú, por ejemplo, cómo algunos medios son capaces de alentar violencia social, ¿no es cierto? Por un mal uso del medio. En provincias ocurre eso sobre todo. Ocurre muchísimo. ¿Cómo regulas eso? Por otro lado, si tú analizas, por ejemplo, las películas sobre adolescentes que se pasan en los medios, vas a darte cuenta que hay como un denominador común, y es que en el college o en la universidad lo usual es que los jóvenes tengan orgías, relaciones sexuales abiertas, borracheras, drogas, y eso se convierte en lo normal, a pesar de que ocurre en menos de 1 cada 4 casos. Pero se te presenta de una manera como si fuera normal, pues que en la universidad te drogas o lo que fuera. El cuidado para manejar esas cosas, digamos de manera autorregulada, ¿no es cierto? Claro. Puede tener un impacto educativo positivo o negativo, dependiendo cómo lo manejas. Entonces, nosotros pensamos de que en la medida de que los responsables de los medios se sensibilicen a entender los efectos que tiene la salud mental de los niños y los jóvenes, lo que se produce en los medios, puede haber una contribución para que los medios
revisen sus políticas, sus maneras de comunicar, de tratar los temas, y quizás ahí donde puede haber un efecto perjudicial, regularse un poco mejor. Por ejemplo, cuando hablamos del horario de protección de menores, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, por decir. ¿Qué cosa es protección de los menores? Normalmente eso es interpretado como evitar la sexualidad explícita abierta. Pero ¿acaso protege a los menores que todititos los noticieros empiezan con sangre, con lágrimas, con tragedias que generan las emociones más intensas y a veces destructivas? ¿Cómo estás protegiendo la salud mental de los menores en esas circunstancias? Entonces son terrenos grises en los que por un lado tienes el valor de la libertad, la independencia, el derecho a informar, el derecho de comunicar la realidad como la ven, y por otro lado dices, oye, pero aquí hay una intoxicación en la mente de los chicos. ¿Y cómo hacemos para que ese conflicto se resuelva de la manera más educativa posible? Y pensamos que uno de los caminos es justamente debatir estas cosas, hablarlas, no con la finalidad de hacer leyes o normas que prohíban cosas que, como sabemos, tienen muy poco efecto, sino que los medios que son más responsables tomen nota y si sienten que pueden hacer algo al respecto, pues que lo hagan, ¿no? Entonces, de eso se trata este tipo de encuentros. Interesante, ¿no? Pero eso supone que en estos encuentros van a participar, por ejemplo, los directores de los noticieros. Bueno, están invitados todos, ya tenemos como 200 inscritos. Se invita a todos los medios. Este es coauspiciado por Concord TV del Ministerio de Transportes. Ya. Se ha invitado a los funcionarios del Ministerio de Transportes, se invita a los medios para que participen. De hecho, entre los panelistas hay gente especialista en medios. Entonces, es un esfuerzo que el Consejo Nacional hace para cumplir su función, digamos, proactiva, ¿no? De tratar de poner en agenda temas que quizás pasan un poco desapercibidos, pero que son importantes, ¿no? Porque el asunto, por ejemplo, de la violencia en los noticieros, de la sangre, en fin, el morbo de la crónica amarilla y todo lo demás, tiene mucho que ver con la competencia por la publicidad, ¿no? Desgraciadamente, aparentemente ese tipo de información da rating. Así es. ¿No? Porque la gente está quizás psicológicamente preparada para interesarse por la mala noticia, porque eso es peligro, entonces uno presta atención a los peligros, ¿no? Y hay otras cosas como dobles mensajes, ¿no? Por ejemplo, no sé si sigue ocurriendo porque no soy muy aficionado al fútbol, pero había una época que, por ejemplo, el fútbol era auspiciado principalmente por la cerveza. Y entonces, por un lado, tu mensaje es deporte, salud, y salud implica no emborracharte, no tomar y todo lo demás. Y por otro lado, el mensaje subliminal es, si quieres ser un buen hincha de, no sé si era la U, no sé qué equipo era, entonces identifícate con la marca de la cerveza que está en la camiseta y si es posible durante el partido después tómate una chela. Es decir, hay mensajes que son contradictorios, pero por un lado te dicen, bueno, aquí hay libertad de empresa, libertad de publicidad, libertad de lo que quieras. Es como las gaseosas que se publicitan a pesar de que son responsables de no pocos casos de enfermedades, de obesidad y demás. Y por otro lado está los espectadores que necesitan que alguien los cuide de alguna manera, de desdoblar o decodificar esos dobles mensajes. Yo nunca he sido partidario de las regulaciones, inclusive todas estas normas que hay sobre la publicidad, que dicen que va a cuidar la salud de la gente. Yo tengo serias dudas. Yo soy más bien partidario de discutir las cosas con un sentido educativo, constructivo, y que las empresas que son responsables, tanto los publicistas como los medios de comunicación, en la medida que van tomando nota de estas cosas, van digamos, modelando sus productos para cuidar a la infancia, que es la infancia de todos, porque los mismos niños que ven los programas, digamos, que estamos cuestionando, también son los hijos de los empresarios y de los dueños de los medios. Los niños son los mismos, claro. O sea, no estamos inventando los niños de los otros. Ahora, también es cierto que ahora
tiende a verse menos televisión y más, en fin, redes sociales, internet, estas cosas, ¿no? Claro. Eso los hay chicos bastante. están más prendidos de las redes que de la televisión. Pero con mayor razón, los medios tienen una oportunidad de ayudar a desarrollar el juicio crítico. En la medida de que tú traes un tema polémico, de los tantos que hay en la agenda política o cultural, por ejemplo, vámonos al tema científico, los transgénicos. ¿Son buenos o son malos? Las antenas de las antenas celulares que están colocando en los techos de las viviendas, que todo el mundo sabe que producen radiación, no está demostrado científicamente, hasta donde yo sé, que hace un daño directo, pero es lógico asumir de que si tú tienes todo el tiempo, digamos, radiación que te cae en tu dormitorio o te cae en tu casa, algún efecto en algún momento va a tener, como ocurría con los cigarros cuando no se sabía que hacen daño y 40 años después la gente tenía cáncer. Entonces, cuando tú tienes una situación de este tipo, si la puedes discutir desde el punto de vista de los que están a favor, desde el punto de vista de que los están en contra, y tratar de que la gente en general se acostumbre a no dogmatizarse, a no fanatizarse, a no creer que todas las cosas son solamente de un color, sino que hay que analizar los distintos puntos de vista, estás contribuyendo a desarrollar el juicio crítico de la gente y evitar los fanatismos que además políticamente nos han costado bien caro, desde los años 80 por lo menos, donde gente sin espíritu, capacidad crítica, simplemente recibió un mensaje del Partido Comunista diciéndole hay que destruir el Estado, nos roban, nos explotan, mientras más gente del establishment, digamos, asesinen, mejor, pero no vas a hacer. Y entonces, dogmáticamente, tú recibes el mensaje, como no tienes juicio crítico, agarras tu fusil y empiezas a matar. Pues. Esa es la versión extrema. Claro, ahora eso debería comenzar a hacerse en el colegio, ¿no? En el colegio debería desarrollarse esa cultura crítica, digamos, de discusión, de ver las cosas desde distintos puntos de vista. Pero bueno, ahí claro, el colegio ya no sé si pedirle mucho a los maestros. Es que, ¿sabes lo que pasa, Jaime? A veces yo siento que lo que los adultos no quieren resolver se lo trasladan al colegio. Porque los problemas de lo que estamos hablando son de los adultos. Los que manejan los medios son los adultos, los periodistas son los adultos, los publicistas son los adultos. De acuerdo. Entonces, primero resuelvan su problema los adultos, después pídale a la escuela que haga su parte. Bueno, León, ya nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias por tu participación y suerte pues con este evento que va a ser ¿cuándo? El día lunes de 5 a 8 en el Hotel José Antonio de Miraflores, auspiciado por el Consejo Nacional de Educación y Concord TV. Muy bien. Ojalá que efectivamente asistan los responsables y se genere una discusión positiva. Bien, nosotros nos despedimos entonces hasta el día lunes. Gracias por su compañía. Ahora pueden ustedes quedarse con Enrique Pasquelli, Rumbo Económico. Buen fin de semana.